Entonces estábamos indicando la definición de inmunología. Y dentro de la ciencia de la inmunología se encuentra una rama importante que se llama serología. Serología con S, obviamente, ¿no? Que se refiere al suero, principalmente al suero sanguíneo. Y la serología se basa en el estudio que se realiza sobre los suelos y que nos permite comprobar la presencia de anticuerpos de los animales o de las personas, utilizando diversas pruebas serológicas. Hay enorme cantidad de pruebas serológicas que permiten precisamente establecer la presencia o ausencia de anticuerpos en ese suelo. Toda prueba serológica no reconoce directamente el agente patógeno, es decir, no reconoce directamente a la proteína extraña, sino que la prueba serológica está más destinada sobre todo a detectar los anticuerpos generados por el organismo del animal, que como sabemos esos anticuerpos no nacen de la nada, sino nacen como respuesta a la presencia del antígeno o cuerpo extraño presente en el organismo del animal. Entonces, basándose en esas características, es que no solo en bacteriología, sino en diversas ramas de las ciencias médicas, se utiliza la serología como medio de diagnóstico, porque a través de esta técnica, de esta ciencia, se pueden obtener resultados en cuestión de minutos o horas, cosa que no sucede mediante el cultivo, aislamiento e identificación de las bacterias, porque en esos casos necesitamos, en el mejor de los casos, entre 2 a 3 días para obtener resultados. Entonces la serología es evidentemente una de las técnicas más importantes. ¿Y en qué se basa las pruebas, en qué se basan las pruebas serológicas? Basan en utilizar dos factores, un factor llamado antígeno y el otro factor llamado anticuerpo. O sea, las pruebas se inician a partir de un factor conocido que generalmente es el antígeno, para buscar en este caso en el suero del animal los anticuerpos, que es el factor desconocido. Yo puedo decir a simple vista, esta vaca me parece brusélica porque ha tenido abortos, pero no estoy confirmando de manera concluyente que es brusélica. Pero si yo tomo un suero de este animal y hago la prueba de brucelosis, un antígeno contra brucelosis, y si logro mostrar procesos de aglutinación en el suero de ese animal, ahí sí puedo decir con absoluta propiedad, sí, este animal es brucélico porque tiene anticuerpos contra brucela, ya que al ponerlo en contacto con el antígeno que dio lugar a su formación, han formado un complejo antígeno-anticuerpo al unirse a través de sus epítopes y lograr formar unos grumos característicos que me están indicando una reacción positiva. ¿Y qué es un antígeno? Ya lo dijo la compañera, es un cuerpo extraño, una proteína extraña en el animal. ¿Y qué se hace? ¿Cómo se trabajan esos antígenos? Eso lo vamos a ver. O sea, un antígeno para el diagnóstico se prepara a partir de la bacteria que es responsable de provocar la enfermedad, o sea, del cuerpo extraño que ingresa al animal. Si queremos para el diagnóstico de brucelosis, que es el ejemplo que estamos utilizando, lo primero que debemos hacer es elaborar un antígeno, para lo cual primero, ¿qué hacemos? Cultivamos a la bacteria, la identificamos plenamente a través de diversas pruebas, y luego que estamos a ciencia cierta que estamos trabajando con la cepa de Brucella abortus, por decir el ejemplo, procedemos a inactivarla, en otras palabras, a matarla, a la brucela, y a suspenderla en un medio líquido a través de líquidos baferados con un pH apropiado. Y además le adicionamos un colorante que nos permita visualizar mejor la reacción.
Evidentemente, en este caso, solo son partículas de la brucela que están en el antígeno, pero esas partículas, esas proteínas que están en el antígeno, son suficientes que al ser puestas en contacto con los anticuerpos que normalmente se elabora el organismo del animal frente a la presencia del antígeno, se unen, se reconocen y se unen inmediatamente porque están conectados específicamente. En otras palabras, este antígeno de la Brucella abortus me va a permitir que el organismo del animal fabrique anticuerpos específicos contra este antígeno de Brucella abortus. Y basándose en eso es lo que se realizan las pruebas. Existen infinidad de pruebas, por solo nombrar algunas. Hay la inmunodifusión en gel de agar, la inmunoelectromoforesis, la inhibición de la hemoaglutinación, la hemoaglutinación, las pruebas de fijación de complemento, las pruebas ELISA, las pruebas de PCR, es decir, hay infinidad de pruebas que se pueden realizar, pero preferimos nosotros explicar y utilizar como pruebas ejemplo, las pruebas de aglutinación. ¿Por qué razón? Porque como dice en la pantalla, son métodos rápidos y sencillos en los cuales se pueden identificar la presencia de virus, bacterias y hasta de grupos sanguíneos. O sea, son pruebas rápidas y eficientes. Cuando se utilizan antígenos conocidos, se detectan anticuerpos específicos, mencionaba. Si yo utilizo el antígeno el antígeno para el diagnóstico de Brucela, entonces, y al detectar los anticuerpos, estos anticuerpos son específicos contra este antígeno. Los antígenos, como he dicho, se utilizan cuando se encuentran en forma de suspensión. Rápidamente expliqué cómo se elabora un antígeno. El antígeno es elaborado en base a la propia bacteria. Si quisiera preparar un antígeno para salmonela, porque quiero hacer diagnóstico de salmonela en las aves, entonces yo procuraré primero aislar la salmonela gallinarum, que es la que afecta con mayor frecuencia a las aves mayores, y luego de aislar esa salmonela e identificarla plenamente, procederé a su inactivación para luego adicionarle los complementos necesarios para que este líquido, que al final resulta de la conformación del antígeno, sea utilizado en el diagnóstico de salmonela. Y generalmente, al elaborar los antígenos, utilizamos principalmente las inmunoglobulinas M, que son las primeras inmunoglobulinas que aparecen y que son más eficientes en el proceso de aglutinación. Existen pruebas de aglutinación que las llamamos primarias, secundarias y terciarias. Las primarias lo único que hacen es medir únicamente la reacción antígeno-anticuerpo, o sea, el complejo antígeno-anticuerpo. Únicamente se conforman con detectar a través de la aglutinación la presencia y la reacción del antígeno frente al anticuerpo específico. En la secundaria ya se mide el resultado, o sea, se cuantifica en qué medida está esa unión antígeno-anticuerpo. O sea, ya no solo se conforma con mirar la reacción antígeno-anticuerpo, sino que aquí se utilizan medidas para establecer si está en grado bueno, intermedio o malo. Y las terciarias miden el efecto protector de los anticuerpos, es decir, que también a través de métodos de cuantificación de los anticuerpos podemos determinar si este animal está protegido o no, o si esta persona está protegida o no. Pero todas están basadas en el mismo concepto, el utilizar un antígeno para detectar los anticuerpos presentes en el suero del animal o la persona. Las pruebas de aglutinación, en estas pruebas el antígeno se presenta en forma de partículas, lo cual hace que en contacto con los anticuerpos se agrupen y aglutinen, ya se reconozcan en otras palabras. Si este antígeno es responsable de la formación de estos anticuerpos, quiere decir que bioquímicamente se reconocen fácilmente. Y cuando se los pone en contacto el antígeno con el anticuerpo, migran, se aglutinan, se juntan a través de los epítopes, se conectan, y eso hace que evidentemente se forme el complejo antígeno-anticuerpo, logrando con esto
que evidentemente se demuestre que evidentemente el animal está o ha estado en contacto con la bacteria en cuestión o el antígeno en particular. Son pruebas que sirven para el diagnóstico no solo para brucelosis, leptospirosis, micoplasmosis, salmonelosis, sino en varias de las bacterias, y es importante establecer en el diagnóstico de estas enfermedades. ¿Y qué equipos utilizamos? En primer lugar, para hacer una prueba de aglutinación, lo primero que debemos tener no es el suero, es el antígeno. Aquí dice BPA, pues el antígeno para la prueba. Si queremos detectar leptospirosis en los sueros de un animal, entonces tendremos que utilizar el antígeno contra leptospira o para el diagnóstico de leptospirosis, ¿verdad? Y lógicamente, si queremos saber si este animal está positivo o negativo a leptospirosis, debemos sangrarlo utilizando el suero sanguíneo de ese animal. Para estas acciones necesitamos equipos especiales como esta pipeta automática, como que podemos ver aquí, ya está calibrada, y que utilizando unas puntas podemos ir utilizando las cantidades suficientes de antígeno y de suero que son necesarias para las diferentes pruebas. Utilizamos un aglutinoscopio, como su nombre lo indica, es una caja de madera que tiene una tapa con vidrio, y por debajo de esta tapa tiene un vidrio cuadriculado. En cada cuadrícula se utiliza para hacer el test de un suero en particular, individualmente. Siempre cuando trabajamos en serología es importante utilizar guantes, barbijos, utilizar el mandil, es fundamental. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un frasco de antígeno para aglutinación en placa, dicen el BPA, brucelosis en placa. ¿Y qué contiene este? Contiene brucelas muertas, o sea, partículas de la brucela, en otras palabras, que es la proteína o antígeno que sabemos que es responsable la brucela de la brucelosis. ¿Cómo se la ha procesado? Se ha hecho todo un cultivo de aislamiento de la brucela, utilizando cepas específicas. Hay cepas para elaborar antígenos. Y una vez que se utiliza, se cultiva esa bacteria, se la inactiva y luego se preparan soluciones buffer para mantener la estabilidad del antígeno, y se le adiciona un colorante para facilitar la observación macroscópica durante la reacción que se produce con el anticuerpo. Y a la izquierda tenemos los viales, que son pequeños tubitos de plástico, en cada cual existe un suero sanguíneo perteneciente a un animal, está con identificación. En otras palabras, recuerden bien que el suero se obtiene de la sangre total. O sea, cuando queremos obtener suero, no utilizamos anticoagulantes, sino que tomamos directamente el suero de alguna de las venas que nos facilite bañar. La más importante es la coxial, la de la cola, es más fácil extraer de ahí, sobre todo en bovinos, y se obtiene entre 5 a 10 ml de sangre, y una vez obtenida la sangre, el tubo se lo inclina y se lo deposita en un lugar donde, al abrigo del sol. Es decir, ¿para qué? Para que coagule perfectamente y con tranquilidad esa sangre. Porque luego de coagular, lo podemos centrifugar y obtener un suero limpio. No hay nada mejor que obtener y tener sueros completamente límpidos, es decir, libre de hemólisis o de otras partículas dañinas, porque a veces los sueros hemolíticos, o hemolizados, perdón, o los sueros que no tienen que tienen otras impurezas, causan errores en las pruebas de aglutinación. Por eso es importante la obtención de sueros de buena calidad. El procedimiento es bastante sencillo, utilizando el aglutinoscopio, que sabemos que tiene un vidrio cuadriculado, que inclusive el vidrio está, cada cuadrícula está identificada con un número del 1 al 10, porque en cada cuadrícula vamos a hacer la prueba de un suero determinado. Con una pipeta automática se cargan, se absorben
80 microlitros del suero sospechoso, donde supuestamente debiera haber anticuerpos, y se deposita esta cantidad de suero sobre una cuadrícula del vidrio que tenemos. Inmediatamente después, con otra pipeta, se absorbe 0,30 microlitros del antígeno y se lo deposita al lado del suero sospechoso. Ocurrido esto, el tercer paso, utilizando un palillo mondadiente o un otro dispositivo, a veces de plástico, se procede a mezclar el suero con el antígeno, haciendo movimientos de rotación para que se mezcle homogéneamente el antígeno con el suero sospechoso. Pasado un tiempo prudencial, se procede a la lectura e interpretación del resultado. Decimos un tiempo prudencial porque es diferente para la prueba Rosa de Bengala, que solo necesita 2 minutos, para la prueba de BPA en placa necesita entre 4 a 8 minutos, y para las pruebas de anillo en leche necesitamos por lo menos 4 horas. Entonces, son pruebas bastante. Lo que explicaba anteriormente, ahí en la mano izquierda está mostrando un antígeno para el diagnóstico de brucelosis, y como vemos tiene un color celestón. ¿Por qué? Porque está con un colorante especial. Aquí lo que existen y hay son partículas de la proteína principal, que es la brucela. O sea, son brucelas muertas, en otras palabras, que existen y que están suspendidas en un medio líquido vasperado, que además se adiciona el colorante. Este es el antígeno, este es el factor conocido. Sabemos de qué está, por qué está compuesto el antígeno. Y a su lado tenemos los sueros sospechosos, donde evidentemente ponemos como sospechosos porque no sabemos si estos sueros van a reaccionar con el antígeno. Si reaccionan positivamente, si este suero al que estoy apuntando reacciona positivamente con el antígeno, quiere decir que este animal ha estado o está con Brucella. Ha estado en contacto o está en contacto con Brucella abortus. En cambio, si este suero no da una reacción positiva, quiere decir que no ha estado ni está en contacto con la Brucella abortus. En otras palabras, basándose en ese hecho. Pero aquí quiero aclarar lo siguiente. He manifestado que las pruebas serológicas parten de un factor conocido en la búsqueda del otro factor. Parten en este caso, del factor conocido del antígeno, buscando los anticuerpos en los sueros de los animales. Pero también hay pruebas que lo hacen al revés. Y quizás la doctora les ha explicado, por ejemplo, en el diagnóstico de rabia. Es al contrario. El factor conocido son los anticuerpos. O sea, previamente se obtienen anticuerpos de un animal positivo o inoculado, se obtienen anticuerpos, y esos anticuerpos se los mezcla con isotiocianato de fluoroceína. Y eso se llama el conjugado, no el antígeno. ¿Por qué? Porque el conjugado está compuesto de anticuerpos. Ese conjugado se lo tiene en congelación hasta el momento de utilizar la prueba. Y el diagnóstico de rabia, ustedes saben bien que es post-mortem, que es a nivel del cerebro, especialmente de los cuernos de Amón o del cerebelo. Entonces, a partir de esa parte del cerebro, se hacen improntas como especie de frotis del cerebro, y esas improntas se las pone en contacto con el conjugado que contiene anticuerpos. En otras palabras, si en las improntas existe el virus de la rabia, se van a unir con los anticuerpos presentes que le estamos poniendo. Y se van a observar, no se observa el virus porque sabemos que el tamaño es pequeño, se va a observar una fluorescencia característica a través del microscopio de inmunofluorescencia, que nos está demostrando, que nos está indicando que ese perro o ese animal murió con rabia porque tiene abundante cantidad de partículas virales a nivel cerebral detectadas a través de la unión entre el conjugado, que son los anticuerpos, y el virus que está presente en el cerebro. Entonces, a veces, en la gran mayoría de las pruebas de serología, sobre todo las de aglutinación,
el factor conocido es el antígeno, pero también en otros casos se puede utilizar como factor conocido a los anticuerpos, sobre todo hoy que hablamos de anticuerpos monoclonales. En una de las prácticas, estamos ahí trabajando con el doctor Ontiveros y un grupo de alumnos, observando. Como ven, ayudado por el doctor Ontiveros, estoy tomando 80 microlitros de ese suero que me está mostrando en el vial, y lo estoy colocando cada suero en una cuadrícula diferente. A continuación de colocar el suero, le coloco el antígeno, que en esta fotografía se puede ver, hay dos tipos de antígenos, un rosa de Bengala y un BPA, o sea, para el diagnóstico en placa, ¿verdad? Cualquiera de los dos funciona de la misma manera. Y una vez que deposito los sueros, digamos, si voy a trabajar con 10 sueros, de izquierda a derecha, voy colocando en cada cuadrícula un suero diferente, que pertenece a un animal cada suero. Y luego que he echado los sueros, con otra pipeta, utilizando 30 microlitros del antígeno, coloco esa gotita de antígeno al lado del suero, sin mezclarlo primero, en cada uno de los sueros una gota, y luego utilizando un dispositivo o mondadientes, hago la mezcla del suero con el antígeno. Transcurrido, hay sueros que apenas se los mezcla, hacen la reacción de aglutinación, y hay otros que pueden hacerlo a los 2 a los 4 minutos. Se espera un tiempo prudencial, en este caso el tiempo prudencial son 4 minutos, para ver la reacción. Como vemos aquí, inclusive después de mezclar, hago un movimiento de rotación de la placa de vidrio para buscar una mejor homogeneización de la mezcla. Ahí, como vemos, estoy testando. Ya aquí se puede ver claramente que están los sueros ya mezclados con el antígeno. Entonces, pero aquí puedo ver el suero y el antígeno a su ladito. Esto falta hacer la mezcla. Eso es para demostrar que se pueden trabajar varios sueros a la vez haciendo la prueba para ganar tiempo. Y las reacciones son las siguientes. Si hay, como en el caso de la izquierda, si hay la formación de estos grumos característicos, ¿qué nos indica? Nos indica que aquí hay el antígeno se ha unido a los anticuerpos presentes en el suero de este animal. Por lo tanto, este es un animal brucélico, que quiere decir que en su organismo tiene la bacteria Brucella o ha estado en contacto con la bacteria Brucella abortus en particular. Y por lo tanto ha formado anticuerpos contra esa bacteria. Y a través de la prueba, poniendo en contacto con el antígeno específico, forman estos grumos o aglutinaciones características indicando que es positivo. En cambio, en el otro podemos ver que sigue homogéneo, no hay esos grumos tan característicos mostrados en la mano izquierda, y esto nos está indicando que está el suero, está el antígeno, pero no hay anticuerpos. Por tanto, no hay unión antígeno-anticuerpo o complejo antígeno-anticuerpo. Aquí también es lo mismo, nada más que se utiliza otro antígeno que se llama rosa de Bengala, precisamente porque el colorante que se utiliza se llama así, rosa de Bengala. Y podemos ver claramente que en este caso es un caso negativo porque no hay la formación de los grumos debido a que solo aquí está el antígeno, no hay anticuerpos en este suero. En cambio aquí hay anticuerpos en el suero y al echar el antígeno sobre el suero, inmediatamente se reconocen, se unen y forman estas aglutininas, esta aglutinación formando esos grumos característicos, sencillo. Pero también habíamos explicado que similar reacción se puede obtener a través de una prueba de anillo en leche. También para el diagnóstico de brucelosis. O sea, la prueba de anillo en leche, de entrada les voy diciendo que es una prueba para hato lechero. Nunca jamás
es una prueba para vaca individual. Las pruebas para vaca individual las hemos mencionado anteriormente, la prueba del rosa de Bengala y la prueba del antígeno vasperado, la del celeste. Esas son para cada animal en forma individual. Pero en el caso del anillo en leche, jamás se debe hacer de la leche de un animal, sino la prueba es para la leche total de una granja lechera. En algunos casos será a tomar la muestra a partir del tanque de enfriamiento, procurando mover la cantidad de leche que hay en el tanque para tomar una muestra bien representativa. Y el procedimiento es el siguiente. Primero que nada debemos tomar una muestra del tanque o de los tachos. La cantidad suficiente está entre 20 o 50 ml y debe ser representativa de la producción láctea del hato lechero. O sea, aquí nos está indicando que si hay 100 animales que se están ordeñando, entonces la muestra debe ser del total de los 100 animales cuya leche se ha depositado en un tanque. Entonces, es tan sensible la prueba que permite detectar un animal enfermo entre los 100 que estamos mencionando. O sea, por eso es que hay que hacer la prueba en hato, no individualmente. Entonces, una vez que se homogeniza bien la leche y se toma la muestra, que puede ser entre 20 a 50 ml, se lleva al laboratorio y allí, antes de realizar la prueba, también debemos homogenizar con movimientos suaves, mezclar bien la leche para tomar en forma aséptica un solo ml de la leche. Con un solo ml de la muestra traída, depositamos en un tubo de ensayo estéril y luego de depositar, inmediatamente agregamos 30 microlitros del antígeno, que es un antígeno diferente en su elaboración a los antígenos que hemos conocido. De verdad, en este caso es un antígeno para prueba de anillo en leche. Y luego de echar el 30 microlitros del antígeno, homogenizamos bien y llevamos a la estufa bacteriológica para ir observando cada 30 minutos. Esta observación puede ser hasta 4 horas. O sea, un tiempito más largo se puede utilizar. Como ven en la fotografía, aquí estamos primero dosificando la leche en un tubo de ensayo, 1 ml de leche, y luego echándole el antígeno. ¿Para qué? Cuando se le echa el antígeno, se forma, toda la columna toma este color azulado, violáceo, ¿verdad? Y luego se lleva a la estufa. La leche traída como muestra no tiene animales, no proviene de animales con brucela, la leche quedará así por todo el tiempo, así coloreada de esta forma, por el antígeno. El antígeno no ha encontrado anticuerpos en esta leche. En cambio, si en la leche que se ha traído como muestra hay animales positivos a brucelosis, inmediatamente se formará un complejo antígeno-anticuerpo porque el antígeno introducido encontrará anticuerpos en la leche y formará este anillo debido a que los glóbulos grasos llevan las inmunoglobulinas hacia arriba, que al lado de las inmunoglobulinas están conectadas del antígeno y por eso se forma el anillo en la parte superior, de ahí porque se llame prueba de anillo en leche para el diagnóstico de brucelosis. Aquí lo mismo nos está indicando que como son negativas estas pruebas. ¿Por qué? Porque el antígeno está disuelto en la leche, pero sin unirse al anticuerpo, porque no hay anticuerpos y aquí, sin embargo, se ve claramente cómo la leche está blanca en la columna y se forma el anillo característico debido a la conexión entre el antígeno y el anticuerpo. Es una prueba también sencilla que nos permite detectar brucelosis por alto. 3 casos positivos y creo que eso es todo. Bueno, he tratado de explicar las pruebas más sencillas,
Pero claro está, hay pruebas más complejas y difíciles. El nivel de complejidad exige mayores equipos, mayor experiencia y todo eso. Por ejemplo, hay una prueba bien eficiente que se llama de inmunodifusión en gel de agar, en la cual el fundamento es el mismo. A partir de uno de los factores conocidos, el antígeno, lo que se trata de detectar son anticuerpos en los sueros que se van a testar. Ejemplo, en anemia infecciosa equina, que es una enfermedad muy difundida en la ganadería caballar del mundo, y en Santa Cruz es así, es una enfermedad como el SIDA de los caballos, como es el SIDA en los humanos, la anemia infecciosa equina es el SIDA de los caballos. Y conviene detectar a los animales positivos porque estos diseminan la enfermedad. Es una enfermedad vírica verdaderamente. ¿Y qué se hace? Se toman suero de los animales, se sacan sangre, se deja que solidifique, se centrifuga y el suero ese es para la prueba. Se coloca el antígeno en unos pozuelos que se hacen en el agar porque es una inmunodifusión y alrededor de ese pozuelo central se colocan otros 6 pozuelos en los cuales se depositan 3 sueros y 3 conjugados que permiten detectar la enfermedad. En ese caso, el antígeno y el anticuerpo migran a través de la gelatina que se utiliza, logrando formar unas bandas de difusión que son la demostración clara de la unión antígeno-anticuerpo. Lo propio podríamos hacer en fijación de complemento, en pruebas ELISA y todo eso, que son pruebas más complejas, pero he querido explicarlas de aglutinación porque son más entendibles desde el punto de vista del conocimiento para ustedes. Pero bueno, preguntas es lo importante. Doctor, yo tengo una pregunta. Moisés, O adelante. sea, entiendo el procedimiento de la prueba de anillo de leche, pero aún no puedo captar cómo es que identifica cierta vaca que está enferma. Si el contenido de toda la vaca. Ah, ya, bien. Buena pregunta, Moisés. No he sido claro ahí. He dicho que es una prueba de acto. Y en otras palabras, los gringos dicen una prueba de screening o de discriminación. ¿Qué significa? Todo se mide en tiempo y dinero. O sea, si tenemos una lechería, es más fácil hacer la prueba de anillo en leche primero. ¿Por qué? Porque si no, si encontramos que es negativa anillo en leche, entonces ¿para qué estar molestando a los animales? Sin embargo, si la prueba de anillo en leche sale positiva, ahí hay que hacer pruebas individuales a los animales, pero no a través de la prueba de anillo en leche, sino a las pruebas de aglutinación, como explicaba al principio. Buena pregunta porque, claro, ¿cómo podía entender que cuál de las leches es la que ha reaccionado? Claro, no. Aquí, por eso he dicho, es el hato que se considera, aunque evidentemente de esos 100 animales, 1, 2 o 3 o 5 pueden ser los positivos. Y entonces hay que complementar las pruebas con pruebas sangrando, o sea, tomando muestras de sangre de todos los animales para detectar cuáles son de esos los animales brucélicos. Buena pregunta, Moisés. Listo, doctor, eso era. Ya entendí. Gracias. Doctor, yo tengo una duda. En la prueba de aglutinación dice la IgM es la más eficiente aglutinado. ¿A qué se refiere la IgM? O sea, las inmunoglobulinas tienen su denominación M, IgA, IgG. Y sí, se las identifica con letras. Las M son las inmunoglobulinas tempraneras, son las que primero aparecen, ¿verdad? Cuando generalmente está presente el antígeno dentro del organismo del animal. Y eso es sinónimo de infección. En cambio, más tarde aparecen las inmunoglobulinas G, después de las IgM y después de las IgA aparecen las inmunoglobulinas G.
Y esas son indicadoras de que el proceso infeccioso ya pasó y de que hay un nivel de anticuerpos suficiente en el organismo del animal, lo cual la está protegiendo contra la enfermedad. Entonces, pero para las pruebas de aglutinación, dice, las IgM son más eficientes en el proceso de aglutinación. ¿Qué significa esto? Que en las etapas tempranas de la enfermedad hay abundante cantidad de IgM. Y entonces en esas etapas debe hacerse la prueba porque es más fácil detectar. Por eso dice más eficiente en la aglutinación. Gracias, doctor. Ya, bien. Doctor, en la prueba de anillo de leche, en el último paso, que es de llevar a la estufa bacteriológica a 37 grados centígrados, ¿durante cuánto tiempo tiene que estar en la estufa? Generalmente, la reacción, cuando hay positiva, la reacción es clara a los 30 minutos. Dice observar cada 30 minutos. Pero se sugiere esperar hasta las 4 horas. O sea, cada 30 minutos ir observando los tubos para ver si hay reacción. Pero de manera general, cuando hay 1 o 2 animales en el hato ya brucélico, el anillo aparece a los 30 minutos. Más sin embargo, es prudente esperar ese tiempo para asegurarse que, o sea, ese tiempo se espera cuando no hay reacción, para asegurarse que evidentemente los hatos testados están negativos, a tener plena seguridad, hasta 4 horas. Pero reitero, en los primeros 30 minutos los reactores positivos se ven positivos. Gracias, doctor. Ya, doña Ana. Bueno, la pregunta es la siguiente. Mañana tenemos clases y mañana podría terminar con ustedes con el tema micología, o sea, práctica de micología, observación de hongos. Pero de todas maneras tenemos que juntarnos el día martes. ¿Para qué? Para indicar las fechas de los exámenes y los temas que van a incluir en el examen. No lo hago mañana porque todavía no he escogido los temas, la verdad es esa. He estado ocupado en otras cosas. La pregunta es la siguiente. ¿Quieren mañana que concluyamos con la parte práctica, que ya hemos concluido la teórica, la parte práctica, y el martes reunirnos solamente para analizar los próximos exámenes, o prefieren que haga la práctica el martes y luego analizar el examen? ¿Qué sugieren? No sé si me dejé entender. Está bien, doctor, que mañana la terminemos. Mañana concluimos, ya. Mañana tenemos a las 5 con ustedes. Entonces mañana concluimos la teórica más. Y el martes no olvidar que debemos a las 2 de la tarde reunirnos para finalizar. Hay creo que 10 compañeros de ustedes que ya están con nota suficiente, pero hay el resto que tiene que dar examen. Entonces con ellos, para fijar, con todos los que quieran participar, para fijar las fechas de los exámenes y los temas a ser introducidos en el examen. ¿Está bien? Sí, doctor, muy bien. Ya, bien entonces. Si no hay